Buenos días. Dentro de la materia matemáticas para logística del ISTEC, vamos a ver la resolución de trabajo práctico número 4, algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta. Vas a analizarlas. Para realizar gráficas de funciones no vamos a utilizar tabla de valores, dado que nosotros tenemos en la actualidad sistemas informáticos que nos permiten hacer las gráficas automáticamente. La idea es que ustedes conozcan cómo son las funciones de acuerdo a la expresión matemática y luego saber analizarlas. Bien, vamos a empezar con el ejercicio del punto 1. Veamos el punto 1.1. Tenemos una función que es una función cuadrática. Entonces, lo que voy a hacer inicialmente es replicar en esta hoja, a través del editor de ecuaciones, la misma función que a nosotros nos presenta. Entonces, bien. Bueno, muy bien, es una ecuación cuadrática. ¿Qué sabemos nosotros de una ecuación cuadrática? Esto ya lo vimos en la misma unidad anteriormente, cuáles eran las componentes de una ecuación de segundo grado. Nosotros sabemos que tenemos dos raíces, dado que a las ecuaciones de segundo grado, como x está elevado al cuadrado, nos permiten dos raíces. Las raíces son los puntos de intersección de la curva con respecto al eje X. Luego, nosotros conocemos, aparte de esto, la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto donde la curva corta al eje de las Y. Y aparte de esto, nosotros sabemos si las ramas van hacia arriba o si las ramas van hacia abajo. Inicialmente, así a simple vista, podemos decir, dado que el valor de 3 es el que representa el valor de A, que lo podemos, nosotros si ustedes no recuerdan, bien, vamos a ubicar aquí las componentes que son más importantes para nuestro análisis. Bien. Bueno, el valor de A es el valor que acompaña al término de segundo orden, que es igual a 3. Como A es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba. Si A fuese negativo, las ramas van hacia abajo. Luego tenemos el valor del coeficiente que acompaña al término lineal, o sea, el valor de la x elevado a la 1, que es igual a 1. Y el término independiente, que es c, término independiente igual a c, que es igual a menos 1, que me indica cuál es la ordenada al origen, es decir, es el valor por donde la curva corta al eje de la Y. O sea que nosotros sabemos que se va a tratar de una parábola cuyas ramas van hacia arriba, que va a pasar por menos 1 sobre el eje de la Y, y nosotros no sabemos qué tipo de raíz van a tener hasta que no realicemos la resolución. Entonces, bien, nosotros sabemos cómo se resuelve esta ecuación de segundo grado para encontrar las raíces. La resolución es utilizar esta ecuación que nos permite a nosotros determinar los valores, los dos valores, x1 y x2. Por eso yo aquí coloco x1, 2, significa que van a haber dos raíces. Para resolverlo, lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores que yo obtuve anteriormente en esta ecuación. O sea que tendríamos menos 1, luego más menos la raíz, ya haciéndolo rápidamente, b al cuadrado es 1 y ahí tenemos 4 por a por c va a ser 12, porque es 4 por 3 por menos 1. Menos por menos más, 4 por 12, todo esto dividido 6.
Bien, entonces, por un lado voy a tener, porque el signo más menos nos está indicando de que van a haber dos resultados posibles. Dos resultados posibles. Uno va a ser el x1 y el otro va a ser el x2. Bien, vayamos para el x1. Entonces, en el x1 voy a tener indudablemente la misma fracción, es menos 1, utilizo el elemento positivo, el signo positivo, o sea, realizo la suma de esto dividido 6. Muy bien. Y para el x2, también la misma fracción, menos 1 menos la raíz de 13. La raíz de 13, todo esto dividido 6. Y vamos a ver cuáles son las raíces. Antes de esto, nosotros ya nos podemos ir adelantando de cómo son. ¿Por qué? Porque dentro de la raíz, dentro acá de la raíz, está lo que se denomina el discriminante. El discriminante nos va a dar a nosotros la pauta del tipo de raíces que vamos a tener. Cuando el discriminante es mayor que 0, las raíces son reales y distintas. Cuando cuando el discriminante igual a 0, las raíces son reales y coincidentes. Y cuando es menor que 0, dado que la raíz cuadrada de un signo negativo no está definida en el campo de los números reales, van a ser raíces complejas conjugadas. ¿Qué tiene que ver esto con la forma de la parábola? En realidad la parábola es la misma para cualquier tipo de ecuaciones. Lo que nos está diciendo es que si el discriminante mayor que 0, las raíces son reales y distintas, significa que la curva va a cortar al eje de las x en dos puntos diferentes. Si el discriminante es igual a 0 y las raíces son reales y coincidentes, la curva corta el eje de las x en un solo punto. Mientras que si son complejas conjugadas no la va a cortar nunca. Entonces nosotros acá ya sabemos tres cosas, perdón. Primero, dado que A es mayor que 0, que las ramas van hacia arriba. Segundo, dado que el discriminante es mayor que 0, las raíces son reales raíces reales y distintas, es decir que en esta gráfica las curvas van a cortar al eje X en dos puntos. Y luego, lo otro que sé es que como la ordenada al origen es menos 1, porque es el valor de C, sé que va a cortar entonces al eje de las Y en menos 1. Bueno, tendríamos que nosotros resolver a través de una calculadora estas expresiones. Ya con esto podemos entonces, a ver, vamos a hacer el cálculo. Entonces, por un lado tenemos 1, sigo, más 13, la raíz. Esto le vamos a poner igual y lo vamos a dividir por 6. Y me da 0,43 positivos aproximadamente. Entonces es 0,43. Y vamos con el valor de la diferencia. Entonces esto es 1, signo negativo, menos 13 raíz igual dividido 6. Es menos 0,76. Menos 0,76. Estos dos valores corresponden a la intersección de la curva con respecto al eje X. Ahora bien, la parábola da una vuelta, o sea, viene, en este caso, va a ir decreciendo, va a llegar a un punto tal en donde deja de crecer, entonces empieza a dar el giro de la parábola y comienza a crecer. Ese punto se llama vértice. El vértice también lo podemos determinar nosotros. Entonces,
Para ser un poco más ordenados, entonces vamos a colocar acá raíces de la ecuación. ¿Cuáles son las raíces? También se suelen denominar ceros o raíces. Y para ir adelantando un poco de lo que vamos a ver luego en límite y en el cálculo diferencial e integral, entonces vamos a poner ceros o raíces, que eso estaría mejor. Luego vamos a indicar cuál es el vértice, y el vértice es un punto que pertenece a la parábola, que tiene dos coordenadas. Tiene uno con respecto al eje X y el otro con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces yo lo voy a indicar. Bueno, entonces X del vértice, luego Y del vértice. Entonces, de aquí, ¿cómo hacemos para calcular el X del vértice? Bien. Entonces, el X del vértice se calcula a través de la siguiente expresión: menos B menos B sobre 2A. Perdón, esto es 2A aquí. Bueno, entonces reemplazando es menos. Vamos a ver, el valor de B es igual a 1. Y el valor de A entonces esto es un sexto, que si nosotros lo traducimos en una expresión decimal, es menos 0, perdón, es menos 0,16, aproximadamente 17. Bien, el X del vértice. Ahora, el Y del vértice es aquel valor que se obtiene al reemplazar el X del vértice encontrado anteriormente en la ecuación original. Es decir, la ecuación comienza con 3, es 3 por el cuadrado de X, o sea, X elevado al cuadrado, y X es menos 0,16 porque es el X del vértice. Este tendría que estar elevado al cuadrado. Indudablemente es más, nuevamente 0,16 porque ahí cambio 0, y luego tenemos menos 1. Bueno, el resultado de este va a ser el X del vértice. Veamos. Es base negativa exponente par, resultado positivo, por lo tanto esto lo puedo considerar el cuadrado positivo por 3. Bien. Menos 0,16 menos 1. Y es menos 1,08 menos 1,08 aproximadamente. Bueno, sin necesidad de hacer una gráfica, sin necesidad, ya acá podemos decir nosotros que se trata de una parábola con las ramas hacia arriba, porque A es mayor que 0, que corta al eje de las X en dos puntos distintos, porque las raíces son reales y distintas, dado que el discriminante es mayor que 0. Y aparte de eso, que tiene como vértice
el par ordenado, acá lo vamos a colocar, entonces, vamos a hacerlo más completo. Entonces, el vértice está constituido por dos puntos. El X, que es menos 0,16, es decir, que es el lugar en donde la curva que venía en descenso, o sea, decreciendo, comienza a crecer. Bueno, antiguamente, como ya les decía, lo que nosotros hacíamos era establecer un cuadro, por ejemplo, vamos a hacer ahora. Entonces, para hacer la gráfica, se hacía una tabla de valores. Entonces, en esta tabla de valores, por ejemplo, bien, esto es una tabla de valores. Yo tengo que colocar de un lado lo que es la variable independiente, que es la X. Aquí la X. Y del otro lado, la variable dependiente, que depende de X, que va a ser Y. Entonces vamos a darle valores enteros para no complicarnos mucho la vida. Puede ser, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0. Realmente el 0 siempre va. Y un par de valores positivos y negativos. Mientras mayor cantidad de valores de X ustedes utilicen, mucho mejor va a ser la gráfica. Dado que ustedes van a tener muchos puntos de referencia para poder realizarlo. Entonces lo que tendrían que hacer ustedes es reemplazar, o sea, lo que se hace es lo siguiente. Se toma la ecuación, la función, entonces bien, entonces aquí generalmente que puedo poner y o f de x, pero vamos a poner f de menos 2. Significa que es el valor de la función cuando x toma menos 2. Entonces, automáticamente nosotros ¿qué hacemos? Es reemplazamos donde está la x. Bien, esto se llama valor de definición de la función. Recuerden bien eso, valor de definición de la función. El valor de definición de la función es el valor que adopta esa función cuando la variable independiente adquiere un valor determinado. Entonces acá va a ser 3 por 4, menos 2, menos 1. ¿Sí? Bien, entonces el valor de definición de la función cuando x adopta el valor de menos 2 es 12 menos 3. No es otra cosa que 9. Entonces ustedes ahí ubican el 9. Bien, pasemos para menos 1. Para menos 1. Entonces aquí sería el valor de definición para la función para menos 1, menos 1, menos 1. Negativa exponente par, resultado positivo. Y aquí tenemos menos 1. O sea que tenemos 3 por 1 son 3. 3 menos 2. Y 3 menos 2 es igual a 1. Ahí nos estamos dando cuenta que a medida que nos vamos acercando a 0, fíjense, nosotros pasamos de 9 a 1, es decir, que la función está decreciendo. Todo esto lo estamos pensando sin necesidad de ver la función, o sea, la gráfica. Solamente me estoy basando en los valores que está dando. Veamos qué pasa con el 0. Y aquí va a ser 0.
este es 0. Entonces, este término se elimina, 3 por 0 es 0. Y tenemos que es 0. Bien. Entonces, ¿qué valor vamos a tener nosotros? 0, menos 1 y menos 1. Fíjense que acá coincide con el valor de C, porque es la ordenada al origen. Ahí tenemos, coincide con el valor de C, la ordenada al origen. O sea que cuando X es igual a 0, yo lo que voy a tener es la ordenada al origen. Muy bien. Luego pasamos a los valores positivos a los valores positivos, que cuando es 1, entonces va a ser 1 y aquí 1, ¿verdad? 3 por 1 y acá tenemos más 1 menos 1, se elimina. Entonces me queda 3 por 1, son 3. Se cancela el más 1 con el menos 1 y es 3. O sea que ahí estaríamos con 3. Y luego, por último, puede ser por último no, o ustedes pueden elegir. Veamos el valor de definición para 2. Entonces, reemplazamos en todos los valores de X. Dos, va a ser 2. 2 al cuadrado es 4. Acá tengo 2 menos 1 es 1. O sea que esto sería 3 por 4, 12, más 1, y esto es 3. Bueno, habría que verificar si están hechas bien las ecuaciones. 3 por 4, 12, 14 menos 1 son 13, y acá es 13. Bueno, y veamos qué análisis puedo hacer sin haber visto la gráfica. Bueno, yo vengo desde la izquierda, la función disminuye. 9, 1, menos 1, o sea que va decreciendo. Pero luego, fíjense que en 1 es 3 y 12, en 2 es 13, o sea que luego crece. Y si observamos el vértice, el menor valor que tenemos es 0,16, es decir, que quiere decir que va a seguir decreciendo hasta 0,16 negativo. Hasta ahí decrece y luego crece. Bueno, veamos entonces, tendríamos que nosotros en una hoja establecer un sistema de coordenadas X, Y luego colocar estos puntos, pero como les dije, vamos a echar mano a la tecnología. Entonces, a ver un graficador. Lo que nosotros podemos observar acá es buscar una calculadora gráfica. Hay una gran variedad de calculadoras gráficas que hay en Internet. Generalmente a mí me interesa, o la que más utilizo es GeoGebra. Bueno, ya habiendo visto GeoGebra, vamos a esperar que cargue. Cuando carga, ustedes van a ver cuál es la estructura. Tenemos a mano derecha un eje de abscisas X, un eje de ordenadas Y una cuadrícula. Estos dos ejes forman lo que se llama el plano cartesiano. Este plano tiene 4 cuadrantes, empezando a contar desde la derecha en la parte superior, primer cuadrante, y en sentido contrario a las agujas del reloj, tenemos primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. 4 cuadrantes, empezando por el de la parte superior derecha. Acá va a estar la gráfica de la función. Entonces, aprovechando que yo ya la tengo señalizada, lo que voy a hacer es copiarla y luego voy a venir a la gráfica y ahí con la combinación de las teclas Control V corta, fíjense que ya está insertada y ya está hecha la gráfica. Bien,
Con el mouse podemos modificar la escala, que es más interesante porque ahí puedo apreciar bien cuáles son los puntos notables que me interesan a mí. Veamos, son 4 puntos que yo ya hice cálculo previamente. Veamos, pero antes, para que ustedes vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esos puntos de la tabla, que es menos 2, 9, le voy a llamar A. A es igual a menos 2, 9. Vamos a ver si pertenecen a la curva. Menos 2, 9, como el 9. Miren, voy a achicar la escala. Ahí está el menos 2. A ver a dónde corta. Ahí está, menos 2, 9. Quiere decir que estaba bien el cálculo que hemos realizado. El otro punto es el menos 1, 1. Veamos, tiene que acá decir B. Ahí está, pertenece a la curva, o sea que hasta ahora es también lo que nosotros hemos calculado. 0 menos 1. Le voy a llamar punto O, que es del origen. No, perdón, punto C, que es de la ordenada al origen. Era 0 menos 1. Y ahí me tiene que dar la ordenada al origen. Muy bien, es el punto donde la curva corta el eje de la Y. Bien, vamos bien con los cálculos que hemos hecho. 1, 3. 1, 3. También pertenece a la curva. Y la última es 2, 13. 2, 13. Bien, y este seguramente va a estar un poco más alejado, pero tendríamos que verificarlo. Ahí está. Esos son los puntos, o sea que estamos bien encaminados. Lo que tenemos que verificar son los puntos de raíces, a ver si están bien calculados. Punto de raíz es el punto ese que está ahí, root, dice raíz, es menos 0,760, o sea que el menos 0,76. Si verificamos, vamos a ver, ahí está, menos 0,76. O sea que está bien el cálculo. Fíjese que el cálculo coincide con la gráfica. Vamos a ver el otro punto, la otra raíz estaría ahí, que dice 0,43. Entonces nos fijamos y está bien hecho. Muy bien. Entonces ya nosotros hemos verificado. Y ahora el vértice. El vértice, vamos a ver si está bien calculado. Acá dice extremo, menos 0,16, menos 1,0, menos 0,16. Ahí está, menos 1,08. Perfecto. Listo, ya está. Entonces, cuando ya está verificado, no necesito que ustedes hagan la gráfica, solamente que acá lo que pueden hacer es, hay muchas cosas que acá les va a servir, entonces vamos a hacer con la tecla Impant que tiene el teclado, van a Paint, pegan y luego seleccionan corto y pego en la hoja. Para evitar que sea tan grande, entonces ustedes en diagonal siempre, en diagonal lo van corriendo y con el derecho eligen en ajuste de texto transparente.
Con ese como es transparente, ustedes lo pueden mover al lado de los cálculos realizados y que está mejor apreciado, ¿no? Y lo dejamos ahí. O sea, fíjense que está la tabla, los elementos y la gráfica. Y la gráfica, o sea que está completo. Pero falta todavía. Lo importante es analizar esta gráfica. Veamos cómo se analiza. Los elementos que generalmente se tienen en cuenta son el dominio, la imagen, crecimiento. Esto es lo que más importante que tengo, de crecimiento, positividad y negatividad. Bueno, veamos. El dominio. En el dominio no hay, en las cuadráticas, en las funciones lineales, en las cúbicas, en donde no hay raíces cuadradas en el denominador y donde no hay fracciones, en realidad no hay complicaciones. Hay casos particulares, por ejemplo, logaritmos de funciones, pero en general, veamos nosotros acá, si ustedes ven en la gráfica que no hay ninguna discontinuidad, es decir, que puedo tomar cualquier valor de X sin ningún tipo de problema, entonces el dominio son todos los reales. O pueden hacerlo, si ustedes desean, se puede colocar que son todos los reales, o si no, siempre desde la izquierda, desde menos infinito hasta infinito. También pueden colocar, si no recuerdo, todos los reales, R, ¿sí? R. Muy bien, la imagen. La imagen son los valores de la función con respecto al eje Y. Entonces, ¿dónde comienza la función? O sea, la función comienza en el vértice, en este vértice. Bien. Y de aquí tenemos que ver el valor de Y, donde comienza. O sea que comienza en menos 1,08 aproximadamente. ¿Y hacia dónde se dirige? Y se dirige hacia arriba. Entonces, la imagen es de menos 1,08 que es el valor que nosotros hemos calculado ahí. Fíjense, menos 1,08 menos 1,08 hasta infinito. Esto no va. Esa es la imagen. Crecimiento. Bueno, la función comienza a crecer, es decir, que se va hacia arriba. ¿Desde dónde? También esto hay que medirlo sobre el eje de las X. Desde menos 0,16, desde aquí. Desde ahí, menos 0,16 comienza a subir. Bueno, entonces el crecimiento, ¿y hasta dónde se va? Hacia infinito. Ese es el crecimiento. Menos 0,16. Hacia infinito. Decrecimiento, y bueno, la función comienza a decrecer desde la izquierda, Fíjense acá, voy a achicar la escala. Comienza a decrecer desde valores negativos hasta dónde va a decrecer, y hasta el valor del vértice, del X del vértice. Entonces es desde menos infinito, crece desde menos infinito hasta el X del vértice, menos 0,16. ¿Cuál es la positividad? Bien, la positividad son aquellos lugares en donde la función es positiva.
Acá tiene dos lugares positivos, es decir, la curva sobre el eje de las X. Entonces, viniendo desde la izquierda, toda esta zona está por arriba del eje de las X. Y desde la raíz hacia la derecha también está sobre el eje de las X. Todo sobre el eje de las Y está entre las dos raíces. Por lo tanto, vamos a ver que la positividad así que la positividad se divide en dos intervalos. Vamos a ver. Viene desde menos infinito hasta, vamos a ver, acá tenemos que colocar hasta donde la recta corta, la curva corta el eje de las X, donde la va a cortar y ahí en menos 0,76. Bien, y luego arranca la positividad nuevamente desde la otra raíz hacia infinito, o sea, desde 0,43, desde 0,43 hasta infinito. Y ahí coloqué U, que es la unión entre esos dos conjuntos, porque está dividido en dos sectores. Bien, y la negatividad está limitado sobre el eje de las X por las raíces. Entonces, la negatividad, está ubicada entre menos 0,16 menos 0,16 y, perdón, menos 0,76, que es el valor de X de la primera raíz, es este punto, hasta el 0,43. Y está listo. Y eso es todo lo que hay que hacer en el punto 1. Bueno, hay algunas funciones que ustedes no se pueden explayar tanto porque no son tan conocidas y no es tan fácil de hacer esto. En realidad, el análisis, lo más importante es dominio, imagen, crecimiento, pero también es saber encontrar cuáles son los valores. No tienen que hacer, ustedes, si quieren hacer una tabla para confirmar, sería lo ideal. Entonces, vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, con la número 4, ¿sí? Entonces, o por ejemplo con la 5, que es una función coseno. Bueno, entonces 5. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, en el punto 5, entonces lo que voy a hacer es repetir, es igual a un medio por el coseno de 3x. Dado que esto es un análisis, es una función trigonométrica, lo único que van a hacer ustedes es, bueno, copiamos, volvemos a la calculadora, refrescamos para que elimine todo lo anterior, porque ya no nos sirve, y nuevamente con control B, esta es la función. A ver, veamos, no aparece nada, entonces hay que hacerles un retoque porque ahí apareció un símbolo que no lo ha tenido en cuenta. Y ese no lo reconoce, sacamos ese que está ahí y vamos a poner 3x, a ver si sería que no lo reconoce. Entonces vamos a hacerlo a mano. Vamos a
a la mano. Entonces, un medio, bien, por coseno, a ver si lo toma, es X. Parecería que no reconoce la función coseno. A ver, vamos a insistir. Vamos a poner coseno. Ah, bien, hay que ver cómo lo pone. Así, no. Parecería que hay que usar esa expresión. Veamos. Tampoco. Vamos a hacer así, lo tomamos, ahí está. A ver si hace algo. Justo tenemos un problema que no, este graficador no reconoce la función coseno. Pero, a ver, voy a volver a insistir. Coseno, y le vamos a poner X ahí nada más. Ahí está, muy bien, ahí la reconoció. Esa es la función coseno. Pero este tenía 3X, entonces vamos a poner 3X o 2X, ¿verdad? 3X. Entonces ahí le voy a poner 3X. Bueno, ahí cambió lo que se llama la frecuencia. Pero aparte de eso, este está multiplicado allá adelante por un medio. Y ahí mejoró. Bueno, ¿qué tipo de función es esta? Esta es una función veamos. Esta es una función trigonométrica. Entonces, fíjense que va siempre de 0,5. 0,5 es la ordenada al origen. ¿Tá? Bueno, en este caso, como no hemos analizado funciones trigonométricas, entonces lo único que les voy a pedir en este caso, que después lo vamos a ver cuando veamos al límite, vamos a analizarlo. Pero en este caso, función trigonométrica, solamente lo que ustedes van a tener que hacer es la gráfica. Es decir, toman la gráfica, vamos nuevamente acá, al pan pegamos y para que ustedes tengan una idea de cómo es una función trigonométrica y después la vamos a analizar, porque lo que hay que analizar acá es el periodo, la frecuencia, la amplitud. Entonces cortamos y pegamos. Gráfica, nada más. Eso es todo. A ver dónde se me escapó. Vamos a bajar y lo vamos a colocar al lado de, es una función trigonométrica. Ahí está. Que es periódica, todo eso lo vamos a ver luego. No estamos viendo funciones complicadas, la que me interesa es la cuadrática, la lineal. Y esta es una función trigonométrica, es una función periódica. Bueno, tienen que hacer las gráficas con graficador. Exactamente lo mismo que en el ejercicio 2, las gráficas, pero fíjense que hay algunas que se repiten. Estuve observando ahí, por ejemplo, la número 3 está ahí. Y acá me piden que en el punto 2 trazar la gráfica y decir si son inyectivas, subyectivas, biyectivas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir a esta función. Vamos a ir a la primera. ¿Cómo sabemos si es inyectiva, subyectiva o biyectiva? ¿Cómo me dice ahí? Voy a analizar esta que ya está hecha.
Si yo trazo líneas verticales, va a cortar a la recta, a la curva, en un solo punto. Entonces, función. Muy bien. Ahora, para saber si es biyectiva, inyectiva o suryectiva, lo que hay que trazar son ejes, ahora líneas horizontales. Bueno, líneas horizontales. Entonces, yo voy a insertar una línea ahí. Por ejemplo, acá, línea horizontal. Esa horizontal que yo dibujé corta a la curva en 2 puntos. Cuando, presten atención, cuando la recta corta en un solo punto, hay lo que se llama una relación 1 en 1. O sea que para un valor de X le va a corresponder solamente un valor de Y. En ese caso, se dice que la función es inyectiva. Cuando lo corta en 2 puntos, ya deja de ser inyectiva. Ya no es más inyectiva, sino que es suryectiva. Pero aparte de eso, ¿cómo sabemos que es suryectiva? Fíjense que acá, debajo del vértice, aquí, si trazo una horizontal, no la va a cortar nunca. Quiere decir que en el conjunto de llegada sobran elementos que no están definidos en el conjunto de partida. En ese caso también es un síntoma de función suryectiva. Entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí es una función que es suryectiva. Bien, vamos a ver esta. Fíjense que si yo corto una sola vez con un eje vertical, con líneas verticales, lo va a cortar en un solo punto. Está bien, entonces es una función. Vamos a ver entonces si trazamos rectas horizontales. Vemos que por arriba de un cierto valor de la amplitud, que se llama, no lo corta nunca. Entonces, como sobran elementos en el conjunto de llegada, no es inyectiva, no hay una relación 1-1. Es decir, sobran elementos, primero, no hay ninguna imagen para un elemento de X. Por lo tanto, es suryectiva porque sobran elementos. Pero también me dicen que no es inyectiva. ¿Por qué? No es inyectiva. ¿Por qué? Porque fíjense que al cortar, al colocar una línea horizontal, corta a la función en varias veces. Y también, si voy por debajo de un cierto valor, sobran elementos en el conjunto de llegada que no tienen elementos en el conjunto de partida. Entonces, cuando hay sobrantes, es decir, cuando la curva en algún lugar, en la parte superior o inferior, no corta esta recta, no corta la curva, ya deja de ser inyectiva, pasa a ser suryectiva. Y cuando la recta horizontal corta en varios puntos, también es suryectiva. Veamos cuándo es inyectiva, cuando una función es inyectiva. Veamos de acá del ejemplo. Bueno, vamos a la función número 4, que dice que va de real en real. Bien, la voy a ubicar aquí. Voy a hacer y igual 2 por X, 2 por X menos 2, más 2. Hay que hacer un cálculo previo, hacer la propiedad distributiva. 2X menos 4 más 2
sea que es 2x menos 2. Listo. Entonces ahí tenemos la función igual 2x menos 2 igual 2x menos 2. Voy al graficador, refresco y igual 2x menos 2. Tenemos una función lineal. Bien. Este valor es el 0 de la función, o sea que corta el eje de las x en 1. Esta es la ordenada al origen, es menos 2. Es una función creciente, es creciente desde menos infinito hasta infinito, no tiene decrecimiento. La parte positiva es la que está por arriba del eje de las x, que va desde 1 hasta infinito. La parte negativa que está por debajo del eje de las x va desde menos infinito hasta 1. Ese sería el análisis. Y ahora vamos a ver si es función y el dominio y la imagen. Entonces la voy a pegar en nuestra hoja. Bien. Entonces, ahí está. Esta es nuestra gráfica. Ustedes acá tienen que hacer el análisis, dominio, imagen, etcétera, porque esta ya la conocemos. Bueno, vamos a ver. Si yo trazo líneas verticales paralelas, tantas como yo quiera, lo voy a cortar en un solo punto. Por lo tanto, es función. Bien, si vamos a cortar con líneas paralelas, horizontales, tiene que ser infinitas, varias. Yo, fíjense que acá puse 2 por arriba del eje de las x. Vamos a ver que lo está cortando en un solo punto nada más. Entonces hay una relación 1 a 1. 1 a 1. ¿Qué significa? Que para cada valor de x solamente le va a corresponder un solo valor de y. Por lo tanto, la función es inyectiva. Es inyectiva. ¿Cuándo? Entonces acá veamos este análisis. Cuando las líneas paralelas horizontales cortan a la curva una sola vez, hay una relación 1 a 1, por lo tanto la función es inyectiva. Pero aparte de eso, yo las líneas horizontales paralelas al eje de las x las ponga tan arriba o tan abajo como yo quiera, siempre los va a cortar, hasta más infinito y menos infinito, siempre por haber cortar. Entonces, como no sobran elementos en el conjunto de llegada, y aparte de eso, que la función es inyectiva, se dice que es biyectiva. ¿Cuándo es biyectiva? Cuando, en este caso, hay una relación 1 a 1, es decir, que cuando es inyectiva, y cuando aparte de eso, todos los elementos de la imagen están ocupados por un elemento en el dominio. Es decir, que, por ejemplo, en el conjunto de llegada no sobran elementos, todos los elementos están completos. Entonces, en ese caso, se dice que una función es biyectiva cuando es inyectiva y suryectiva a la vez. Bueno, entonces esta es biyectiva. Esta es suryectiva. Esta es suryectiva. ¿Está? Hay algunas que son inyectivas, pero no son biyectivas. Veamos algunas de las que le han dado a ustedes. Este lo voy a poner acá. Veamos algunas que son inyectivas, pero que no son biyectivas.
los ejemplos que están acá. Vamos a ver el punto 3, la función del ejercicio 2.3. Y con esto vamos a terminar por ahora y luego haremos los ejercicios en otro video. Entonces, raíz de 4x menos 4. Entonces, aquí es raíz. Raíz de 4x menos 4. Bueno, esa es la gráfica. Bueno, veamos. Fíjense que en esta gráfica, voy a checarle un poco, ahí, digamos, agrandar un poco el foco. A ver si con esto. Ahí está, para que tenga un poco más de amplitud. Primero voy a ver desde dónde me piden, porque acá especifican que yo la tengo que analizar desde 1, fíjense acá cerrado, infinito, este es el dominio, ¿no? Y esta es la imagen, desde 0 hasta infinito. Entonces, como arrancamos en 1, voy a ajustar para verlo ahí al 1, porque no lo veo. Veamos el 1. Ahí está, 1. Bien. Bueno. Bien, este es un caso muy particular y ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Lo voy a seleccionar. Perdón, esto lo tenía que haber puesto acá. Bien. Era y igual la raíz de 4x menos 4. Bueno, veamos. ¿Qué pasaría si yo trazo una línea vertical de este lado? Fíjense que no lo corta nunca. No lo corta. ¿Y qué pasaría si ubico aquí, antes del 1? Tampoco lo corta. Entonces podemos decir, de acuerdo con el método que nosotros utilizamos de líneas verticales, que esta y igual a la raíz 4 de menos x no es función. No es función. ¿Por qué? Porque si yo trazo líneas, si yo trazo estas líneas que están aquí, desde 1, que fíjense que está ahí, arranca, hacia la izquierda, es decir, que no es función, porque no está definida para valores menores que 1. Entonces podemos decir de que no es función. ¿Está bien? Porque, repito, porque las líneas, la prueba que nosotros tenemos de las líneas verticales, ¿sí?, que son paralelas entre sí, no la cortan nunca a la gráfica, ¿lo ven? Entonces no es función en todo el dominio de los reales. Ahora bien, pero acá me dice, mire, escuche, me dice, usted analice esta función desde
la primera parte, cuando ustedes vean una lineecita así, esta parte es el dominio y esta parte es la imagen. Acá ya se los dice directamente. Entonces dice, analícela usted a partir de 1, porque acá es cerrado. De nuevo, lo voy a aumentar un poquitito. Ahí. Dice, mire, analice esta función. Repito, esta parte aquí, antes de la flecha, es el dominio y esta es la imagen. Analícela ustedes desde 1 hasta infinito. O sea que lo que me está diciendo el autor es que yo lo analice desde dónde. Desde acá en adelante. Que no tenga en cuenta lo anterior. Pero a ver si lo podemos colocar ahí y esto hacerlo. Déjeme ver. Bueno, quería ver si me lo permitía transparente, pero no estoy ahora como para andar. Bueno, vamos a hacer sin relleno. Ah, transparencia, acá está. Bueno, pero no puedo parar el tiempo con esto. Vamos a poner sin relleno. Bueno, tengo que analizar dentro de este cuadrado, o sea que a partir de 1. Entonces, ¿qué pasaría a partir de 1? Bueno, vamos a ver cómo me dice el autor. Ah, bueno, pero si yo lo hago a partir de 1, veo que si trazo, lo voy a cambiar, veo que si trazo líneas verticales, y sí, a partir de 1, sí lo va a cortar. Sí, sí lo va a cortar. Lo va a cortar una sola vez. Por lo tanto, significa que esta función, ahí lo ven, ahí está, lo corta. Bien. Entonces, significa que desde 1 en adelante, sí es función, porque lo corta una sola vez. Si yo tomo todo el eje X, o sea, el dominio de los reales, no es una función porque hay lugares donde no lo corta. Ahora, veamos, y me dice ahora, aparte, veamos, que lo tengo que analizar desde 0. Bien, entonces quiere decir desde el 0 con respecto al eje de la sí. Entonces quiere decir que esto se va a achicar, y vamos a ver 0. Ahí está, desde ahí, un poquitito más. Poquitito más. Donde está este rectángulo, que en realidad es más amplio. No me permite mucho, bueno, desde 0. A ver si me permite un poquitito. Bien. Bueno, en realidad este límite tiene que pasar por el eje X. Entonces veamos, si yo lo analizo de ahí, solamente en este rectángulo decimos que sí se trata de una función. ¿Y qué tipo de función es? Y si ustedes observan, trazo líneas verticales,
horizontales, perdón, y lo corta una sola vez. O sea que si lo corta una sola vez, hay una relación 1 a 1. Si hay una relación 1 a 1, entonces podemos decir de que la función es inyectiva. Pero aparte de ser inyectiva, no sobran elementos en el conjunto de llegada, porque nosotros estamos analizando solamente desde un cierto límite, desde 0, desde 1 hasta infinito en el eje de las X y desde 0 hasta infinito en el eje de las Y. Por lo tanto, tenemos que decir de que la función, entonces, en ese intervalo, la función es biyectiva. En ese intervalo la función es biyectiva. ¿Esto qué significa? Que acá me están acotando el análisis. Me dice, usted solamente analice desde el dominio 1 infinito y desde la imagen 0 infinito. Bueno, acá igual, pero acá fíjense que acá falta, ustedes acá consideren infinito, ¿está? Desde los reales, excepto 2, hasta 3 e infinito. O sea que quiere decir de que el dominio son todos los reales, pero no el 2. Y la imagen es desde 3 hasta infinito. Bueno, cuando no dice nada, acá dice real en real, todo el eje X y todo el eje Y. Pero acá me está diciendo solamente analice desde los reales positivos hasta, en el caso de la imagen, los R. Por ejemplo, si me dicen los reales positivos, entonces yo solamente tengo que considerar desde el eje 0, desde 0 hasta infinito, que son todos los reales positivos, no desde 0 para la izquierda. Bueno, con eso terminaríamos con este trabajo práctico, que son los ejercicios 1 y 2. Y en próximo video vamos a terminar con el 3 en adelante. Bueno, que tengan ustedes un muy buen día.